El mundo no necesita más cuentos, necesita mejores. Pero los cuentos no se cuentan solos. Detrás de todo buen cuento hay un buen cuentacuentos. Soy Sara B. y estoy aquí para inspirar, acompañar y potenciar a quienes quieren contar mejor. Para empezar, como siempre, una historia. Resulta que yo tuve un novio en el colegio que yo me lo trabajé. O sea, ese no fue un novio que yo lo vi un día y dije, lo quiero para mí. Él dijo, yo te quiero para mí. Nos dimos novios. No, yo me lo trabajé. Al tipo le gustaba el sushi. A mí me aterraba el sushi. Yo aprendí a comer sushi por él. Y este novio que yo tenía vivía muy cerca de mi casa y constantemente él me recogía, íbamos a su casa o a la mía, hacíamos visita de papás porque éramos muy jóvenes y esas eran las visitas que se acostumbraban, no como esa gente de ahora. Y resulta que en una de esas él me estaba llevando a la casa y por mi casa había como una callecita donde había una acerita. Y él tenía una camioneta, no me acuerdo qué camioneta era, pero el tipo así osado y ganador como se sentía, se montaba así en la acerita por ladito y bajaba el carro y yo, porque yo todo lo que él hacía era como, wow, tú eres lo más increíble, yo le aplaudía demasiado, yo feliz lo amaba. Pues resulta que un día, pasados los años, yo recordaba esta anécdota y en mi casa había un Aveo rojo. Pero yo pienso que uno no es lo que es, sino lo que se siente que es. Y ese Aveo se sentía como un BMW. Yo había corrido carreras en ese Aveo por Palmas, porque yo tuve otras vidas, que luego hablaremos de ellas. Resulta que era el cumpleaños, no, la boda de mi tío Andrés. Y nosotros estábamos en un restaurante en el Lleras y nos tocó ir a la casa. Cuando digo nosotros es mi hermana y yo, Camila y yo. Nos tocó ir a la casa porque algo se había quedado, yo no me acuerdo. Entonces yo iba con Camila en el carro, además arregladísima de ir de boda. Y yo dije, voy a hacerle a Camila en este Aveo el truco que Santiago, revelé el nombre, me hacía a mí. Y me he sabido montar en la acera en mi Aveo rojo, cual Rayo McQueen, solo que yo no recordaba que eso no era un Rayo McQueen. Me bajé y la llanta se explotó, así, ¡pa! Entonces yo seguí andando porque yo no sabía qué hacer y mi miedo es un miedo funcional, es un miedo arrancativo, yo lo llamo, es como, a mí me da miedo y yo arranco, a mí me da miedo y yo arranco. Ya estaba muy cerquita de la casa, yo llegué a la casa y fue como, Camila, ¿qué vamos a hacer? Yo exploté esta llanta y Camila, mi hermana pequeña, que además es diminuta, Camila es así como una muñequita, como una Barbie Fairytopia, me dice, yo sé cambiar llantas. Y yo, ¿usted dónde ahora te va a cambiar llantas? Y me dijo, yo tuve un novio que me enseñó a cambiar llantas, pues la vieja en su tamaño de Barbie Fairytopia se ha sabido bajar del carro, poner el gato, subir el carro. No, la vieja me dice, me acuerdo que estábamos en la maleta y me dice que hay que buscar el gato. Y yo, disculpa. Y ella como, no, el coso que sube el carro, ella sabía dónde meter el coso, es que hay que buscar, que sea como una entradita. En todo caso, la peladita de, no sé cuántos años tendría, pero no sé, 22, una niña Barbie Fairytopia, cambió la llanta del carro, subió el carro, bajó el carro y cambió la llanta. Cuento esta historia y traje esta historia porque hoy vamos a hablar de carros. Pero sobre todo vamos a hablar de audiencia o de, como a mí me gusta llamarlo, el contado. Para recordar un poco el asunto, aunque yo sé que he sido repetitiva a lo largo de este podcast y seguiré siendo repetitiva, voy a hablar nuevamente de la teoría de los 4 centros. Recordemos que para que una historia esté bien contada, un cuento sea bien contado, necesitan 4 centros estar alineados. El contador, que ya pasamos por ahí, así que si usted ha sido juicioso y se ha visto los capítulos o escuchado, tiene muy claro de qué habla. Si no, le hago spoiler, es mi capacidad de creer en mi capacidad de contar. Está también el contado, que es a quién le hablo, quién está allá afuera, yo a quién me dirijo. Cuando yo emito el mensaje, ¿quién estoy esperando que lo reciba? O la audiencia. El cuento, que es qué mensaje tengo y qué tan claro tengo eso que voy a decir. Y finalmente el contenido, que es donde todos creemos que está el problema, pero el contenido es solo la encarnación de la estrategia. Es decir, que si detrás yo no tengo una buena relación con mi yo contador, yo no tengo claro a quién le hablo, ni tengo claro de qué quiero hablar, pues el contenido seguramente irá de culos para el estanque. Hoy vamos a enfocarnos en el contado, en la audiencia. Vamos a hablar con un personaje que se llama Daniel, pero en Instagram está como @soyeldeLosCarros y viene aquí a contarnos un poco cómo construyó o tropezó con la audiencia que hoy tiene, así que será un invitado maravilloso. Espero que si no lo conocen, esta sea la oportunidad, porque además es un referente en temas de tener claro quién está del otro lado escuchándonos.
Si uno buscara en Google, aparecería que Daniel es un creador de contenidos que habla de carros a los mortales que no tienen ni idea. Pero si yo fuera a describirte, yo diría que vos sos el único ser humano sobre la faz de la Tierra que le gusta hacer cursos de fotomultas. Sin embargo, quiero escuchar tu cuento narrado por vos. ¿Cuál es tu cuento? ¿Quién es Daniel? Bueno, ¿quién es Daniel? Primero que todo, un saludo a todos los que nos están viendo y qué gusto estar aquí. Daniel es una persona muy apasionada, que ama lo que hace y que del tema del que habla en redes, yo siento que yo no busqué ese tema, sino que ese tema me buscó a mí desde que nací. Entonces, bueno, en una pequeña frase, ese soy yo y qué emoción, qué emocionante estar aquí. Qué bueno, qué emocionante para mí también. Si quieres, mira, yo estoy sin zapatos y te los quieres Pues quitémonos los zapatos, muy para bien. Que conversemos Estamos juntos. Preparados. Va a ser más India Pache y todo. Hágase Listo. ahí bien pacha como pueda. Listo. Bueno, Dani, yo te puse una tarea. Sí. Nosotros nos vimos ayer, conversamos, almorzamos, pues almorcé yo porque vos almorzás muy temprano. Sí. Pero... A las 12 en punto almuerzo. Llegaste ya almorzado al almuerzo, Sí. sos un tipo disciplinado. Y te puse la tarea de que pensaras cuál es el cuento que siempre contás, como esa anécdota con la que rompes el hielo en las conversaciones. Vos llegaste al estudio y me dijiste que habías hecho la tarea, así que ese es tu momento de contar la tarea. Bueno, esta anécdota es muy charra porque yo no me acuerdo de ella porque estaba muy pequeño. Ajá. Pero me la han contado varias veces. Sí. Y resulta que yo más o menos a los 3 años, mi tía Beatriz me recogió en mi casa y ella pensó que yo estaba dormido porque yo no estaba hablando, no estaba diciendo nada. Y ella se voltea y me dice como, pues mi amor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tan callado? Y yo le respondí a los 3 años, tía, aquí decidiendo qué carro compro. Entonces creo que eso es como un punto de partida para empezar a explorar esas pasiones de gusto por los carros. Y yo siempre quise todos los juguetes de carros, tengo una colección de carritos chiquitos. Sí. Y bueno, esa pasión más adelante, sin yo entender cómo todavía muy bien, se convirtió en mi trabajo hoy. Vos me contaste que coleccionabas fichas técnicas de los carros antes de volverte influenciadora hablante de carros. Eso era lo que hacías, era tu sueño leer las fichas técnicas. O sea, imagínense que cuando los niños querían ir a los jueguitos de X centro comercial, mis papás me llevaban a mí a las vitrinas, a los concesionarios, y yo simplemente pedía todas las fichas técnicas que antes eran impresas en un concesionario hace 10 años. Uno iba, no hace más tiempo, hace 20 años, uno iba y había un lugar en donde estaban todas las fichas técnicas impresas a color, con fotos del exterior, del interior, y al final estaban las versiones del carro y que incluía cada versión. Sí. Y yo quería coleccionar todas las fichas técnicas. Ese era mi Pepe Ganga, o sea, para mí tener esas fichas técnicas, y todavía las tengo. No te creo, tenés una carpeta con eso. Todavía las tengo, yo las guardo. Y a mí me encantaba sentarme en un carro que estuviera exhibido e imaginarme que estaba manejando. Qué nota eso me increíble. Encantaba. También me contaste, pues antes de que entremos a hablar de tu trabajo y de cómo empezaste a crear videos, yo quiero que nos devolvamos porque mucho de lo que haces hoy, vos dijiste una frase ayer que conversamos que yo anoté aquí, dijiste toda la vida me preparé para esto y no me di cuenta. Creo que tiene que ver con ese niño del que estás hablando y esas aficiones, esas pasiones que tenías, y contaste una anécdota que me dijiste, yo no puedo creer que mi trabajo me haya llevado hasta allá, ya nos vamos a volver a qué es tu trabajo y cómo encontraste la audiencia y eso, pero como que tenemos este inicio de un niño sentado en un concesionario y buscando coleccionar fichas técnicas, y quiero que hagamos como un flash forward y nos vamos a esta persona que estaba tomando la mano y saludando a uno de los ingenieros que diseñó la CX50 era. Correcto. Contanos por favor esa anécdota en la que dijiste, pucha, mi trabajo me trajo hasta aquí. Bueno, imagínense que, pues no va a dar el contexto, yo estaba sentado con una marca Mazda en un hotel muy chévere en Guatapé, pocos invitados, un evento muy producido, muy bonito, con personas de varios lugares del mundo. Y ahí me dijeron como, bueno, Dani, es tu momento de ir a conocer a el ingeniero que había estado con nosotros hace mucho tiempo, pero en ese momento se los juro que como que me dio algo aquí y se me aguaron los ojos y yo dije, ¿en qué momento yo voy a ir a saludar al ingeniero, que no sé pronunciar el nombre, al ingeniero de la CX50, una camioneta que está hecha en Estados Unidos y que él vive en Estados Unidos, pero que es de Japón y que ha hecho parte de la marca desde hace mucho tiempo? Yo decía, no, yo no puedo creer, o sea, yo no puedo creer. Te van a presentar a Iron Man. Sí, literal, o sea, me van a presentar. Y cuando yo voy y lo saludo y él me dice como que gracias por estar aquí, yo... Pues no, ya, o sea, ya me puedo jubilar. Ese fue un momento súper grande y yo siento que yo siempre he tenido mucho síndrome del impostor. Sí. Yo creo que la gente a mi alrededor ha creído más en mí de lo que yo en mí mismo,
Y en ese momento yo dije como que bueno, aquí Ya está sí, pasando esa sí me la algo, creí. aquí está pasando algo grande y pues también fue como que pues qué bacano, o sea, creo que ahorita vamos a entrar en ese tema, pero yo me he dado mucho palo por lo malo, a veces no celebro tanto lo bueno y en ese momento fue una oportunidad para celebrar todo lo bueno que estaba pasando. Estabas viviendo y te estabas dando cuenta. Sí, total, ese Qué fue nota. un gran momento. Ahí contaste, Dani, o hablaste de un tema, y es que otros han creído más en vos que vos en vos mismo, y entonces me voy a devolver ahora sí a ese in-between que nos tragamos entre el niño que amaba los carros y este personaje conociendo a uno de sus ídolos, a ese trabajo, ese proceso que nos llevó. Tú me contabas que tú empezaste a hacer videos primero como por mirar a ver, Hobby, entrando a TikTok porque nadie estaba ahí. exactamente. Contanos un poquito de cómo arrancó eso y también quiero que me lleves, te voy a poner la tarea de que me empeces la historia ahí y nos lleves al momento en el que tu mamá, que por eso te decía la importancia de que los otros creyeran en ti, que tu mamá te dijo, volvé a hacer videos. Entonces, llévame por favor del niño de TikTok a el oficial creador de Soy, el de los carros. Bueno, contexto rápido, 2020, todos encerrados, septiembre. Mi abuelo se había acabado de morir, algo que fue muy difícil para mí. Entonces, un momento en el que yo dije, bueno, TikTok es una aplicación que no mucha gente tiene. Ahí la gente baila, ahí la gente hace lip sync, la gente canta canciones. Pues va a ser una plataforma que yo voy a utilizar para ver qué pasa. Anteriormente, un video yo haciendo una bobada, algún día se los mostraré, se hizo medio viral. Pero bailando. No, 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 fue una bobada, o sea, yo estaba mirando por la ventana y había una gente tocando unos instrumentos en la cuarentena, esos que hicieron como a la Sí. casa de uno, y yo la cuarentena en Colombia me quedé así, quieto en la ventana con la música de fondo, Sí. y todo el mundo se Ya. puso a Como comentar, de bueno, pop, point of view. sí, Ajá. exactamente. Y bueno, más adelante hice como el primer video de carro sin yo aparecer, el segundo, el tercero, hasta que yo ¿De dije, qué era ese primer video, Dani? el primero, había una canción que era tendencia y que comparaba el pasado con el presente. Sí. Entonces yo puse como eran varios vehículos de varias marcas en el pasado y en el presente. Entonces primero lo hice de Renault, luego lo hice de Mazda, luego lo hice de Toyota y el de Toyota se volvió súper viral. Y después de ese video hice el primer video que es cómo utilizar correctamente una caja automática. Entonces yo elegí TikTok porque en esa época nadie tenía TikTok. Entonces yo dije, pues es perfecto porque Aquí pues puedo nadie hacer me el va a ridículo ver. tranquilo. O sea, yo no quiero que a mí nadie me vea, qué pena, pues qué pensarán de mí, qué pensarán que yo estoy jugando a ser influencer o alguna Total, que eso cosa. es muy charro del trabajo que nosotros hacemos, y es que la gente cree que uno sale ahí como con unas ínfulas de que lo vean, pero realmente las primeras veces que uno sale ahí es como, por favor, no me vea nadie, yo Sí, solo quiero de a- experimentar. completamente de acuerdo. Y eso que, pues, yo me devuelvo esos videos y yo, literalmente yo hablaba así, yo era, esta es la forma correcta de utilizar una caja automática. Aunque O sea, la cámara es muy rara, ¿no? Uno siente como que está hablando con un sí, alienígena. literal, o sea, y en esas primeras veces, yo me acuerdo que yo hice unas medio prácticas antes de, y yo hablaba y yo decía, no, yo me veo como una hueva hablándole al celular, qué vergüenza, menos mal va a empezar en una red social donde nunca nadie Sí. me va a ver. Entonces, hice el primer video, ese primer video le hizo bien y hubo muchas preguntas al respecto. Sí. Bueno, el 2020 se acabó, 2021, y en el 2021 yo volví a la universidad Sí. y una amiga me dijo, yo te sigo en TikTok, Pucha. y yo, no, Déjame de seguir. no, déjame de seguir, pues, borra TikTok. Y dije, no te puedo creer, y me dijo, sí, me parece muy bacano y he aprendido mucho con tus tips, porque yo al principio daba más que todo tips de cómo utilizar el carro y de hecho la gente me conocía como el man que daba tips de manejo. Sí, porque además vos es que decir de una vez que sos un nerdo del aprendizaje de los carros. Me gusta mucho, sobre todo el tema de carros, cualquier cosa a la que pueda aprender, cualquier lugar, persona a la que me pueda acercar, que sepa algo de un tema específico del que yo no sea tan experto, ahí estaré si me dan la posibilidad. Bueno, y entonces siguió pasando el tiempo y en 2021 yo hice la práctica en la universidad y fue como que, bueno, ya, el juego se acabó, es momento de empezarme a enfocar en mi carrera, yo estudié dónde voy? mercadeo, voy a hacer la práctica, me voy a enfocar en eso, yo paré de hacer videos, listo. Aparte no me sentía como muy bien de energía por esa época, era complejo y yo siempre he dicho que para mí, o sea, mi insumo creativo es estar tranquilo Claro. y tener buena energía. Si yo tengo un mal día, Se nota. prefiero ese día no grabar nada porque no siento que uno no le cae igual. Bueno, y entonces 2022. Eso, empezó 2022 y mi mamá en un viaje en el que estábamos me dijo, Daniel, pues ¿por qué no haces un video de eso? A vos te quedan muy bacanos los videos de carros. Y yo, no mami, no, pues ¿para qué? En la universidad O ya sea, tienen TikTok, yo ya no quiero no, estar ahí. no más. Me dijo, hazlo. Yo publiqué ese primer video que es en donde yo siento que empieza el proyecto, que es 1 de enero de 2022. Y yo me dije,
me voy a dar 6 meses, que es el tiempo que me queda de universidad, para ver qué se logra en este proyecto. Y bueno. Y mira dónde Y aquí estás. Ya vamos. conociste al ingeniero que hizo la CX50. Y conociste también una cosa que para mí es un fan fact que voy a empezar a usar ahora en conversaciones. Anoté aquí para ver si lo digo bien, solo que vos lo decís mejor. Una ciudad que se llama Wolfsburgo. Bueno, eso va a pasar pronto. Wolfsburgo. Ah, ok, Eso, Wolfs. Wolfsburgo. Wolfs. Wolves, como lobo y burgo. Ok, que la fundó. Me estás contando que tiene que ver Eso, Volkswagen con eso. esa ciudad, o sea, eso es una cosa que va a pasar pronto en abril. Voy a ir a conocer Wolfsburgo. Hasta ahí me cuesta pronunciarlo porque eso es en alemán. Que es una ciudad que se creó alrededor del grupo Volkswagen, porque todos los que viven ahí tienen que ver, pues su trabajo tiene que ver con grupo Volkswagen de alguna de las O marcas. sea, ya estás ahí. Ese niño que hizo video en el 2022. Está próximamente a llegar a Si ese hubiera lugar. imaginado que iba a llegar ahí. No, o sea, es que, o sea, como ejemplo, ese momento de Mazda y otros más que he tenido la gran fortuna de tener, créanme que yo a veces estoy, yo digo como, o sea, no puedes normalizar esto, en verdad que esa persona del pasado jamás en la vida hubiera pensado que yo iba a llegar, es que es más, ni siquiera era consciente que esas cosas existían, muchas a las que he ido, Sí. entonces Ha sido sorpresivo para ti también. ha sido muy sorpresivo y cada vez que me invitan a algo es como que, es en serio. Sí. Sí, a mí me gusta mucho como poder disfrutar de las cosas pequeñas, también de las cosas grandes, pero siempre para mí va a ser como muy impresionante que confíen en mí y que pueda llegar a lugares que pues tal vez si no hiciera lo que hago no podría llegar ahí. Dani, yo estuve estoqueando tu cuenta como novia despachada y creo que tenés, te lo dije, un muy buen storytelling. A mí los carros, yo te dije que a mí los carros me gustaban por lindos, no, nunca he tenido como una afición, sin embargo uno ve tus videos y se queda como enganchado. ¿Vos crees que cuál es como esa fórmula? ¿Por qué tus videos le gustan a la gente? ¿Qué dirías que hace tu cuenta lo que hoy es? ¿Cuál es como ese secreto? Bueno, yo siento que el personaje de uno en redes se va moldeando con el tiempo. Yo creo que uno no empieza entendiendo el personaje, sino que uno se va conociendo uno mismo. Yo siento que yo le presto muchas cosas mías al personaje. Pues yo Se siento parece, que soy, tú y el personaje se parecen. siento que soy yo y hay mucha gente que me lo dice, como vos sos muy parecido a lo que sos en redes. Entonces, primero es como tratar de ser cercano a la gente y yo trato de ser ese copiloto querido que le dice a la gente como que vea, relájese, es un mundo complejo, pero se puede entender y es divertido, porque es un mundo del que yo siento que más que valga la pena saber, es necesario saberlo si tú tienes contacto con carros de alguna forma. Y yo estoy ahí como para ayudarte. Como el No amigo soy, que sabe. exacto, no soy como ese papá o esa mamá estresados que son como que no, frene, no, cuidado, no, pero ¿por qué haces esto mal? Trato de ser como ese otro personaje que no es tan estresado. Y entonces siento que como esa parte humana que le presto al personaje, la gente incluso me lo ha dicho que es como algo chévere. Y lo otro es, a medida del tiempo, que siento que es algo que ahorita vamos a hablar, Sí. entender bien a quién le estoy hablando y que yo en mi cuenta no hablo de lo que a mí me gustaría escuchar, sino de lo que yo sé que mi público está dispuesto a quedarse ahí por un tiempo determinado, que cada vez es el reto más grande, porque al fin y al cabo, yo más allá de hablar de carros, mi trabajo es captar la atención. Claro. Sí, como dicen que Rappi realmente lo que da es tiempo, yo hago es captar atención. Sí. Es Es tu mi reto de insumo. todos los días, es mi reto de todos los días y es lo más difícil de hacer. Y mientras uno más experiencia tiene, no necesariamente te vas a volver mejor en eso, porque el hecho de captar la atención depende de la persona que te está viendo Y es nuevo y del cada contexto. vez. Y cada vez, O exactamente. sea, tú puedes captar la atención una vez de una forma y puede que a la siguiente vez la fórmula ya no te Estamos funcione. de acuerdo y yo a veces me pongo a pensar como, ¿será que estos videos que yo hice al principio hoy serían exitosos? Y mi respuesta sería no, porque hay que hacerlos de una manera distinta. Siento que como uno evoluciona como personaje, también tu comunidad evoluciona y siempre te van a estar pidiendo algo más, independientemente de que ellos no sepan exactamente qué quieren. Por ahí dicen que La gente no sabe qué quiere, pero quiere algo. la gente no sabe qué quiere, pero quieren algo distinto. Sí. Entonces es literal, es mi reto de todos los días. Bueno, entremos entonces en materia, pero antes de entrar en materia de hablar de la audiencia, yo quisiera que nos contaras cómo te iba a vos, porque hablamos un poco de que empezaste este proyecto, porque te montabas con amigos en los carros y era como, ay, no hagas eso, por favor, vas a dañar ese carro. Eras como que por fuera eras muy querido, pero Sí. internamente sufrías. Oigan, cuando yo veía que alguien ponía P
sin poner antes del freno de estacionamiento. Yo decía, la caja de tu carro, o sea, yo estoy sufriendo lo mismo que está sufriendo la caja de tu carro. Yo soy la caja Yo de tu soy carro. la caja del carro y me está valiendo más. Entonces, sí, pero yo siempre decía como, vení, eso es un carro ajeno, el dueño del carro es el que lo está manejando, pues yo no me voy a meter ahí. Pero yo decía, vení, esta persona podría estacionar mejor, podría evitar cometer este error, podría poner el cambio en el momento correcto y revolucionarlo. Además porque me decías una cosa y por eso como que te devolví a ese cuento que me contaste. Vos decías que en Colombia más gente, su primera inversión grande es un carro que una casa. O sea, el colombiano compra primero carro que casa. Entonces, es una parte muy importante del patrimonio. Entonces, qué bueno que uno tome decisiones racionales. También va a haber una gran parte, un componente emocional muy importante porque la gente le pone nombre al carro, la gente se pone feliz cada vez que lo ve, la gente, ay, yo me acuerdo del carro de mi papá cuando era chiquito, Sí. eso es muy emocional. Hace parte de sus historias. Pero qué bueno que haya un gran componente racional, que ojalá yo sea el compañero, bueno, pues como como la persona que te dice como que venga, vale la pena saber de carros. Vale la pena que ponga primero esto antes del parqueo. Exacto, y que haya unas mejores decisiones, tanto con el carro actual como con el próximo carro que vas a tener. Yo creo que eso es muy clave para entrar a hablar de la audiencia, Dani, porque yo siento que vos, pues esto es una hipótesis mía, puede estar equivocada y corregime por favor, pero yo siento que lo primero que vos tuviste muy claro antes de la audiencia era de qué querías hablar y ese cuento del que querías hablar era, yo pues me imagino que escuchaste en la introducción, pero te resumo, existen 4 centros para las historias, el contador, el contado, el cuento y el contenido, y uno casi siempre empieza por una, o me siento muy teso frente a cámaras y quiero hablar de algo, o tengo muy claro a quién le quiero ayudar, o tengo muy claro de qué quiero hablar, o me gustaría introducir, no sé, introducirme en un podcast, en un TikTok, etc. Yo pienso que tu gran primer epicentro fue el cuento, como que vos estabas tan apasionado con el tema, que incluso mira que el contador que eres tú, tuvo sus retos, ¿cierto? Tuvo su síndrome del impostor, tuvo su necesidad de aprender seguramente a editar, de conectarse distinto con las herramientas, pero el cuento era muy claro para vos y a vos te llevó un poco a encarnar ese cuento en el contenido, esa certeza de que querías hablar del tema, pero adicional pasó una cosa que yo desde acá la veo, no sé si estoy haciendo conjeturas que no son, pero vos tenías muy claro el tema, chiquito te gustaba coleccionar las cosas, el tema era clarísimo, y apenas viste que había una audiencia viable, es decir, vos veías a tus amigos manejando mal, veías que una inversión que era de mi primer patrimonio, la gente la tomaba como a la loca, o sea, que el cuento hubiera existido y hubieras visto una audiencia posible fue un poco lo que te motivó, o sea, el mix de esas dos cosas, a decir, listo, yo me lanzo a contar esto y esto puede ser un proyecto real. Esa primera audiencia que viste, ¿quién dirías que era? Porque yo sé que ha evolucionado, pero ese primero que diste, yo creo que ese es el personaje que me va a escuchar. ¿Quién era? ¿Quién te imaginabas que le hablabas? Vean, yo me impresioné mucho porque yo no tenía muy claro. Yo sinceramente no entendía muy bien cómo funcionaban las redes sociales. Estudié mercadeo, en mi carrera yo estudio una parte importante, pero yo siento que en este mundo que cambia constantemente se aprende haciendo. Entonces, aunque yo no tenía muy claro exactamente quién me iba a ver, yo siento que los primeros se dividían en dos. Sí. Personas que no tenían carro, porque ese era un comentario muy constante, era como que yo no tengo carro, me vi todo el video, y habían otros comentarios constantes de preguntas que yo decía, ¿en serio la gente no sabe eso? O sea, a mí alguna vez me Como dijeron... muy novatos con el tema. O sea, a mí la gente me decía como, es que mi carro no tiene luces altas, y yo, pues es imposible, o sea, no sé qué carro tenés, pero sí tiene luces altas. Sí tiene luces altas, entonces... ¡Qué ganas de gritarte! Sí, entonces yo diría que esa primera audiencia eran personas que no tenían ni la más remota idea, aunque tuvieran carro o también no teniendo carro, de este mundo. Sí. Fue gente que, es más, los primeros videos no fueron ideas mías, fueron preguntas de la gente. Ok, respondías. Exactamente, o sea, el primer video de caja automática, ya de en adelante era como, ¿cómo parqueo? ¿Cómo prendo las luces? ¿Cómo estaciono? ¿Cómo parqueo en paralelo? ¿Cómo cambio una llanta? Que además pasa Y una me cosa fue yendo. divina, Dani, yo pienso con el mundo, es que el mundo es gigante y todo lo que uno cree que todo el mundo se lo sabe es mentira, nada se lo sabe todo el De mundo. acuerdo, Y estamos así de como hay acuerdo. gente, que lo hablábamos en el almuerzo de ayer, que le habla a los especialistas y a la gente que es apasionada y engomada con los carros y quiere saber el detalle y la historia, hay gente que necesita aprender a parquear, gente que necesita aprender la caja, y creo que en este mundo donde parece que todo está diseñado, mucha gente tiene miedo de hablar de lo sencillo, Estamos de acuerdo, porque es muy bobo. Y vos me hablabas
de eso, como que te daba mucho miedo parecer un aprendiz. Exacto, cuando tú llevas 20 años manejando, te va a costar más hacer preguntas de cosas básicas porque tú ves como que, pues ya llevo 20 años manejando, Sí, ¿cómo no ¿cómo voy a sé quedar? esto? Sí. Y hay un fenómeno, yo siento que en Colombia la gente cree que es experta en carros y en fútbol. Entonces, recibir una información distinta a la que ya se tiene, probablemente va a haber una reacción negativa Como un que es choque. en gran parte el hate hacia mí. Cuando yo digo una cosa que se hace distinta como la gente la ha hecho durante 20 años, probablemente me van a decir, ¿este Claro. man quién Además es? que tu industria es re Es tradicional. O sea, no muy solamente la tradicional. gente que lleva 20 años, sino los carros que llevan Sí, existiendo. es muy tradicional y aquí en Colombia la comunicación ha sido liderada por medios tradicionales, por columnas tradicionales que, ojo, siguen siendo muy importantes y a mí muchas veces me han dicho como es que tú eres la competencia. Yo sinceramente no me considero la competencia de nadie, siento que nadie es mi competidor, todos tienen un espacio porque todos hablamos de manera distinta, de un tema distinto y llegamos a él de manera diferente. Pero a lo que voy es que es muy importante que haya blogs especializados o información especializada porque ese entusiasta que también consume contenido es muy importante que sepa lo nuevo porque ese entusiasta es el referente de su comunidad. O Claro. sea, uno siempre le pregunta al tío que sabe Sí, de al de más carros o al arriba. papá o a la mamá o a la tía o al que sea. Entonces es importante que estas personas que están conectadas por pasión también tengan la información nueva, la información relevante. Pero en mi caso, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, Querías yo, hablarle más a ese novato. yo he encontrado que hay una forma de despertar curiosidad en un mundo que parece que solamente es para los entusiastas, de las personas que no son entusiastas, pero que yo trato de convencerlas todo el tiempo que sí vale la pena saber sobre este tema. Sí. Y me contabas también que tu audiencia ha evolucionado. Hablamos un poco De de que acuerdo. uno empieza creyendo que le habla a cierta gente. Incluso me dijiste que te diste cuenta en un momento que tu audiencia eran un montón de mujeres que nunca pensaste que eran, no sé, 90-10 y resultó 50-50 y que tuviste como unas etapas en las que fuiste evolucionando tu contenido según la audiencia que ibas encontrando y que pasaste como por, no sé, el profe y después el amigo y después contanos un poquito de cómo fue esa evolución y ese choque con la audiencia. Imagínense que cuando a mí me empezaron a invitar a los primeros eventos, yo estaba alrededor de todos estos medios un poco más tradicionales que, insisto, tienen un gran espacio en el mercado todavía y siempre siento que lo tendrán. eh, y yo en algún momento dije, yo tengo que hacer lo mismo que ellos porque o si no, pues... Claro, creías que esa era la única exacto, voy a forma. salir, o sea, no estoy haciendo lo que han hecho los que saben de esto, entonces pues yo voy a quedarme afuera. Y fue un error porque en ese momento yo empecé a hablar un poco más como de noticias y de cosas un poco más técnicas y de cosas puntuales de marcas y de modelos y de referencias específicas y captar la atención de un público que ni siquiera tiene muy claro cómo se utiliza su Y carro que no era actual. tu público tampoco. Y que, exacto, que no era mi público. O sea, yo pensaba que yo tenía que hacer lo de los demás para que me siguieran invitando a esos eventos. Y eso fue un gran aprendizaje. Y lo otro, creo. Que me dice que pasaste Sí, por sí, varias yo soy súper. etapas. No te Ah, sí, sí, preocupes. sí. Acá se vale Mi cabeza es equivocarse. como, se quedó cargando. Windows Eh, del 98. sí, no, no, y ya, y lo que tú me hablabas, a mí muchas veces me preguntan como, Dani, vení, ¿quién es tu público? Y un público para mí muy importante son las mujeres, que culturalmente, Claro, es una creencia tradicionalmente, limitante. las mujeres tal vez no han estado tan cercanas al mundo de los carros, que Claro. obviamente hay mujeres que les fascina, que son súper apasionadas, pero digamos que el común denominador. Sí, lo que se cree. Y además, yo soy cero la que va a invalidar eso. Seguramente hay viejas que saben muchísimo de carros. Claro, Pero y yo, por hasta ejemplo, que hago sabrán más que yo en parte. muchas cosas. Yo hago parte de las que ni idea. Ujú. Entonces existe. Igual existen hombres que también, pero te Exacto, hay entiendo la hombres que tampoco creencia saben limitante. todos se valen Sí, en como esta que no te vida. imaginaste que pudieran ser tan Exacto. apasionadas por el tema. Y eso también ha sido, pues, una sorpresa para algunas marcas que han trabajado conmigo. Y es como, Dani, ven, ¿y quién es tu público? Y yo, mira, en Instagram, en varios momentos de la historia, la mayoría han sido mujeres. Y es como, mujeres. Y hay algo aquí muy charro. O sea, a mí me ha pasado varias veces que a mamás de mis amigos me dicen como, Dani, tu video lo mandaron por el grupo de las compañeras del colegio. Sos Del colegio de mi viral en mamá. WhatsApp. Sí, del colegio de las egresadas de mi mamá. Mandaron tu video de X tema, mandaron tu video de... Y yo, Claro. no, yo no te puedo creer. Entonces, mira que yo primero era como el profe que enseñaba de Serio. carros, luego fui como esa persona que empezó a hablar un poco más de cómo optimizar tu presupuesto para comprar un carro nuevo, luego hice la primera reseña y después, es más, ojo, aquí hay una cosa importante, mi usuario antes era @demorenogaviria, Que era tu que ese era nombre. mi Instagram personal, ve pues mi usuario personal y yo lo tenía en todas las redes así.
Y a mí la gente me empezó a decir, vos sos el de los carros, ¿cierto? Y el de los carros, no, Te es que vos sos pusieron el el de los nombre. carros. ¿Y cómo es que te llamas vos? Pero vos sos el de los carros. La gente no se sabía mi nombre. Hoy todavía Y- no, me dice que se Y no se confunden lo entre saben, tres. para la gente, yo soy Diego, Sebastián, Santiago. Realmente soy Daniel, pero me pueden decir como quieran. ¿Y qué? Y evolucionaste a ese nombre. Y entonces fue una marca que empezó a coger fuerza. La misma gente creó la marca un Exacto, poco. entonces incluso había gente que me decía, como, ¿y cuál es tu usuario? Y empezaron a escribir el de los carros. Y yo, no, es de Moreno Gaviria. Y la gente como, ¿cómo se escribe? D-E. Y yo, aquí hay que cambiar una cosa. Y eso es un dato curioso. Fue un seguidor de República Dominicana, además, Sí. el que me dijo, ¿por qué no te pones @ soy el de los carros? Y yo, bueno, Total. entonces fue un Le seguidor el que me creíste. puso O sea, el has tenido usuario una actual. verdadera conexión con tu audiencia. Yo por eso te escogí también para este episodio, porque Gracias. siento que a ti de verdad te importa quién está al otro lado y entregarle valor a esa persona que está al otro lado. Vos hoy trabajas con grandes marcas, pero también me contaste que mucho de lo que haces está enfocado en realmente agregarle valor al otro y responder preguntas que el otro efectivamente tenga. Y yo creo, Dani, que digamos que en mi teoría, yo pienso que la audiencia se construye bajo dos preguntas. ¿Qué procesos está viviendo la gente para llegar a mí? Y qué ganancias se lleva una vez llega a mí, ¿cierto? Y yo quiero que hablemos un poquito de tu audiencia en esos términos. ¿Tú qué crees que le está pasando a tu seguidor para poder decir, yo quiero seguir al de los carros? No sé, cosas como, va a comprar carro nuevo. ¿Qué situaciones se te ocurre que puede estar viviendo tu audiencia para encontrar valor en tu contenido? Yo siento que uno, llevan manejando un tiempo representativo y tal vez siguen teniendo preguntas acerca de algo que hacen todos los días. Dos, es una persona que tal vez no había entendido que se podía sentir apasionado sobre un tema que pensaba que no le importaba, pero que cuando le muestran otras facetas que tal vez no se encuentran tan constantemente, dice como, ve, a mí ese tema sí me puede interesar. Y aquí hago como un sea, poquito tenía de zoom. exposición. Exacto, y yo hago aquí un poquito de zoom porque yo me he dado la oportunidad de explorar otros territorios de comunicación, que es como yo lo llamo, e incluso pues yo, si ustedes se meten a mi cuenta, yo tengo la reseña de una chiva, por ejemplo, de una Sí. ambulancia, del metro. Entonces, en algún momento también dije, si una parte de mi audiencia, un proceso que está viendo es que aún no tiene carro y que algún día le gustaría tener, qué bueno primero conectar con el medio de transporte que sí utilizan hoy en día Sí. y con otros medios de transporte que serán inalcanzables porque, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros vamos a manejar un carro de la basura? Sí. Pues muy pocos. Entonces, como en algún momento quise hablar de Lamborghini, de Ferrari, de marcas de extralujo, de vehículos súper costosos, yo dije, vení, si a la gente le está gustando esto que es inalcanzable para la masa, qué bueno poder hablar de otros Los que hacen vehículos parte de la masa. que los que hacen parte de la masa. Pues no los Entonces, manejamos, pero todos los vemos. pero y todos tenemos los que vemos ver. y mira qué comentarios del video del camión de la basura o el recolector era como, siempre había querido saber cómo era ese carro en el interior. Sí, No, bueno, yo siempre había querido saber cómo era el metro, cómo era la ambulancia, cómo era el avión. sí. Una vez hice un video con un avión, entonces me ha dado la oportunidad como de evolucionar un poquito y siento que devolviéndome un proceso también es como, venga, Tiene este curiosidad. tema, exacto, es curioso, es curioso. Para mí la palabra curiosidad es súper, súper importante porque siento que este mundo, independientemente de si uno es entusiasta o no, genera mucha curiosidad por muchas cosas. Entonces, siento que eso ha sido un componente muy importante para conectar con la gente. ¿Y qué ganancias crees que tu audiencia obtiene? Es decir, si yo empiezo a seguir al de los carros o tú desde detrás, ¿cierto? Que estás creando el proyecto, estás diseñando la estrategia, ¿qué esperas poderle aportar al usuario que te sigue? Yo siento que primero mitigar errores que nunca se pensó que fueran errores porque era algo que hacía parte del día a día. Dos, aprender algo que primero parece como curioso y después termina siendo útil. Yo también me he dado la oportunidad de hablar de tránsito. Entonces, a veces he hablado de cómo funciona un seguro, de qué hacer o qué no hacer cuando te chocas, de ciertas leyes que uno debería saber sobre el tránsito y que más adelante puede funcionar como una herramienta para enfrentar un proceso de una fotomulta que O sea, no a solo mí el también carro. me pasa. Sí, Hashtag pero vos también, estás feliz. también he tenido fotomultas. Estás feliz de que te multen porque te llevan a curso gratis. Sí, imagínense que mi última fotomulta, o sea, lo voy a decir, fue por velocidad. Yo iba a 57 y era a 50 la cámara que antes era 60. O
sea, yo siento que cuando alguien va a 100 y la cámara era 50, pues como que con su pero lleva 57. Y eso te tiene traumatizado además, un tema que estás tramitando. Pero bueno, eso fue la semana pasada, ya hice el curso y me quedé en el curso, porque ahí me dijeron como, no, pues usted no tiene que hacer el curso. Y le dije, no, yo lo quiero hacer, mándeme, yo quiero hacer el curso, pero duró 1 hora y media y yo, bien. No hay uno más largo. No hay maestría. No hay maestría de eso. Y se los juro que yo empecé y aprendí muchísimo. Sí. Aprendí muchísimo de muchos temas que uno cree que sabe. Y yo creo que esa es otra ganancia, Ari, perdón, te interrumpo en tu propia pregunta, y es que vos no solamente hablas del carro per se, sino del universo del conductor, como las fotomultas, las leyes, gasolina, el flypass. Van a ver que próximamente vamos a profundizar en seguros, aceite, pintura. Entonces, ven y será que pinto el carro, dejo la pieza original, una pieza repintada es mala, pero en el peritaje me va a parecer mal. En el seguro, ¿qué hago si él tiene seguro y yo no? Ninguno de los dos tiene seguro. ¿A quién hay que llamar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué fotos tengo que tomar? Esas son preguntas que tenemos demasiadas personas que manejamos. Porque hasta yo tengo preguntas todavía. Claro. Y vean que una cosa que ya hablábamos ayer, y es que a mí me encanta cuando tengo contacto con una marca o con un evento o con una persona que sabe mucho, yo quiero tratar de absorber la mayor cantidad de información. Y me encanta sentarme en un Uber y preguntarle, dígame cómo le dio con su carro. Hay tantos insights en una persona que tiene un vehículo y lo lleva manejando por 300,000 kilómetros. No hay nadie más experto en su carro que el dueño propio del carro que lo maneja todos los días. Claro. Yo nunca seré tan experto en una Duster como los placablancas del aeropuerto que suben y bajan todos los días. Entonces, yo también soy muy consciente que yo no me las sé todas, que lo que me falta por aprender es mucho más de lo que sé, y en eso también como que me gusta, o sea, me encanta eso de mi trabajo, que todo el tiempo puedo estar aprendiendo. Es un aprendiz eterno, y mira que era una cosa con la que luchabas al principio, que esto es bonito, es como, mucho. No quiero que me vean como un novato. De hecho, mira que este proceso de capacitarte, de parecer más de la prensa, de parecerte más a ellos, tenía que ver con ese miedo a que te vieran tan aprendiz. Total. Y hoy que seas un aprendiz es el gran valor de tu contenido. Total. Que todo el tiempo estás aprendiendo y enseñando. Total, imagínense que cuando yo empecé, a mí la gente me hacía preguntas que yo no sabía responder y yo decía no. Entonces yo a veces me preguntaba, ¿qué va primero? ¿Yo tengo que ser experto para poder entrar al mundo automotriz? Ojo, mundo automotor. Es el mundo automotor o la industria automotriz. ¿Cuántos meses habrán corregido? Sí. Hashtag la RAE. Sí. Se notó, estuvo bien, pero muy bien. Pero vean, hasta el lenguaje aprendemos en este mundo. Ortografía también. Sí, te preguntaba si había que aprender para entrar o entrar para aprender. Entonces como que queda primero el huevo o la gallina y el huevo. Y en mi proceso han sido las dos. Entonces yo antes me daba muy duro, yo decía, no, yo me daba mucho palo y yo no sé de esto, yo realmente yo no soy ingeniero, entonces yo no puedo hablar de este tema, yo no soy nadie para hablar de esto. Y luego me di cuenta, como vení, vos has trabajado en el mundo de nuevos, yo he vendido carros nuevos, he vendido carros usados, en mi trabajo actual he aprendido muchas cosas que ni siquiera están en internet, porque es que internet puede ser un aliado para muchas cosas, pero en el mundo automotor, en donde en cada país es distinto el portafolio, las configuraciones, la gasolina, el combustible, los precios, las condiciones del mercado, en cada país es un mundo distinto. A veces encontrar preguntas específicas que la respuesta sea general para todo el mundo es muy complejo. Claro. Entonces hay que entrar a hacer doble clic en ciertas cosas, y también ha sido como un proceso muy bonito saber que puedo aprender cada vez más. Y mira, Dani, que justo eso es lo que te ha vuelto tan valioso, que vos no trabajas desde el yo. Miren que mucha gente que crea cuentas personales está tratando de mostrarse a sí misma y de decir, vean yo cómo soy de teso, vean yo cómo soy de lindo, vean yo cómo soy de experto. Y yo siento que tu contenido no nace de ahí, tu contenido nace del otro lado. Es ustedes que necesitan saber qué me sorprendió a mí como conductor, y creo que les puede sorprender a ustedes, qué preguntas se hacen ustedes, qué retos tienen ustedes, y úsenme a mí, que soy el que tiene la entrada a ese mundo automotor, para ayudarles a responder. Yo creo que existen dos tipos de marca personal, Dani. Hay una marca personal que busca ser el foco, es decir, mírenme, aquí estoy, mírenme cómo soy de cool, miren dónde almuerzo, miren los amigos que tengo, miren de lo que me he visto. Que esas marcas no entiendo por qué gustan, no entiendo por qué la gente las ama, pero bueno, tendrán su cuento. Pero hay una marca que a mí me parece súper bonita y que me parece que está al servicio de la humanidad, y es el tipo de marca que vos sos, y es una marca puente. Es decir, no importa Daniel por Daniel, vos
si yo te sigo, nunca va a ser nada de tu vida privada, De ni vos acuerdo. estás contando, pues más allá de que mostrás a la mamá que es charrísima en los videos, vos estás enfocado en ser un puente para la gente, para que entre a un mundo donde tal vez la gente no va a poder entrar porque una persona normal, pues o del común, no va a poder conocer al que construyó la CX-50, ni va a poder ir a una fábrica en China donde hacen los mejores automóviles. Vos, yo siento que sentís de fondo esa responsabilidad de ser un puente para tu audiencia y no es, hola, mírenme, yo soy Daniel y soy el puta, sino vengan conmigo, vengan a través de mí a conocer de un universo que posiblemente ustedes no tendrían cómo alcanzar, pero que yo les bajo los mangos para que ustedes puedan tomar lo que les sirva. Es demasiada conciencia del Ay, otro. no, muchas gracias, muy bonito. Y la verdad es que me parece muy chévere esa descripción y, y pues me siento identificado porque, o sea, para mí es más, cuando yo trabajo con una marca, a mí a veces me piden cosas que yo les digo, vea, eso va en contravía de ser completamente transparente o eso va en contravía de poder enseñar algo, eso va en contravía de realmente generar curiosidad y atención por algo que a la gente le va a servir, entonces para mí es lo más importante. O sea, a mí me pueden ofrecer X o Y y yo me siento súper tranquilo, yo siento que yo soy muy cansón. Y hay marcas que me dicen a mí, pero ¿vos por qué te complicas tanto? Es que es muy simple. Y yo, no, es que, o sea, primero hay que captar atención, hay que generar curiosidad y segundo hay que respetar. O sea, si la gente ha confiado en mí, pues yo no puedo empezarles a dar algo que no es porque, pues primero, pues se me va a acabar mi proyecto que lo he construido desde cero y literal con las garras aprendiendo esto cómo se hace, pero además pues me siento como que no, o sea, la gente que me está apoyando yo les voy a faltar a ellos. Claro, si una marca cree en ti, si una marca cree en tu proyecto, qué bonito y pues vamos a trabajar en conjunto para que las cosas funcionen, pero para mí lo más importante va a ser la comunidad que creyó en Y mí. yo creo que la gente se da cuenta de eso, Dani. Yo pienso que si a vos no te importa la gente, no tenés chance de importarle a la gente. Y lo que vos dijiste es absolutamente cierto. Yo creo que uno decide para quién trabaja. Entonces tenemos un modelo como Tesla, mira yo todo lo que sé de carros, sé solo esto, listo. No, Que sabes mucho. muchas Check. marcas trabajan para los concesionarios, es decir, su concesionario es uno de sus stakeholders. Entonces dicen, yo necesito que el concesionario se lleve parte de este negocio. Entonces por eso hay que reparar cosas con frecuencia, cosas que no tendrían que ser reparadas, porque el negocio, ellos en su fundamento de estratégico de negocio dicen, uno de mis públicos objetivos del concesionario. Llega Tesla y dice, mi público objetivo es el cliente final, yo voy a hacer un carro que no tenga que llevar al concesionario nunca, que no necesite reparar nada y que sea una relación del carro y el dueño. Y yo creo que un poco pasa eso con tu audiencia y es, tú tienes muy claro que quien te tiene ahí y a quien le debe servir es a ese público final que finalmente viraliza y ve tus videos. Y la marca hace parte pues de ese camino, quieres trabajar con ellos, pero yo creo que ante una decisión de si importa más el público y si esto gusta o importa más la plata o la marca que está pagando, vos te decidirías por la No, primera. completamente me definiría por el público y eso la marca, yo les digo, ustedes deberían valorar eso, porque al fin y al cabo es a ellos a los que ustedes quieren Claro. llegar. Entonces, a mí a veces me piden cosas que yo les digo, vea, si yo voy a Carulla y pido leche podrida, pues no hay, no la venden porque Carulla no vende eso. Yo no vendo llegarle al público con una información que yo sienta que esté sesgada o que yo sienta que no tiene todos los puntos y yo les digo, venga, es importante decir que esto vale esto, que esto cuesta esto, que esto requiere cierto mantenimiento, que esto podría fallar o que esto hay una persona en la competencia que es mejor. Si una marca está convencida de su valor, no tiene miedo de hablar de las condiciones de su producto. Y yo siempre digo, o sea, yo que vendí carros nuevos, para mí era súper importante decirles como, vea, tenga en cuenta que para usted como perfil de cliente que valora X, Y, Z, este vehículo es muy bueno para esto, pero tenga en cuenta esto. La gente era como, ok, es importante y tomaban la decisión mucho más tranquilos, con mucha más confianza, porque si tú compras un carro y recibes sorpresas negativas después de desembolsar la plata, créeme que o sea, la experiencia va a ser muy distinta Sí. y la conexión con la marca en la que compraste el carro va a ser negativa. Va a ser como que vení, yo ya pagué, yo no me Claro, me lo puedo vendiste devolver. Me lo espectacular. vendiste espectacular y me di cuenta 2 meses Sí, después que el carro se me pega por debajo en todas partes. claro. Mientras que si una persona dice, bueno, el carro se me pega por debajo, pero valoro muchísimo más Sí, el diseño, el hecho de que se maneje mucho más rico, porque mientras un carro sea más bajito va a tener mejor mejor coeficiente coeficiente. aerodinámico. Entonces, o sea, de ahí me podría quedar hablando 1000 horas. Con Y, seguridad. y yo siempre digo, una compra informada va a ser una compra que
después de desembolsar el dinero va a tener mayor probabilidad de que la experiencia de sea satisfacción positiva. total, además porque la gente cree que lo bueno, solo hablando lo bueno se hace más bueno, pero la verdad lo bueno hablado más lo malo, pues, o lo difícil, crece lo bueno porque hay más certeza sobre lo bueno, porque ya no es a ciegas, que es un poco lo que pasa y yo creo que las industrias no lo entienden, pero es lo que yo pienso que vender es como conquistar. Vos salís con alguien en la primera cita y ese alguien es espectacular, vos no te vas a casar porque vos estás diciendo, bueno, un momento, tengo que ver cómo se Conocer, comporta en claro. esto, en lo otro, ¿cierto? Y las industrias tratan siempre de ser primera cita y lo que eso genera es como, vení, es muy raro que vos seas tan bueno, es muy raro que vos no vayas al psicólogo, es muy raro que vos nunca nadie te terminó, nunca te echaron de un trabajo, no tenés ninguna duda. Entonces, eso pasa con las características de las marcas. Acá decimos carro, pero podemos estar hablando De lo que sea. de X, carro como una variable despejable y es cualquier cosa que tú vayas a vender, es mejor que se la vendas al otro desde entender el otro, qué necesita, su Claro, vulnerabilidad, de su acuerdo, honestidad, porque de si no, acuerdo. te va a comprar una cosa que no va a quedar contento No, después. estamos completamente de acuerdo y lo que te digo, generar cercanía es ser honesto, ser transparente y hablar. Yo ni siquiera hablo como las cosas negativas de un producto o de un servicio, de lo que sea, sino de las condiciones. O sea, si vos compras ese carro, tiene cosas que no se pueden cambiar. Si a vos no te funcionan, no sos el perfil de cliente. Si sí te funcionan, este es el carro para vos. Y con eso conecto una frase que es, no hay carros malos, sino mal recomendados. Sí. Y mira que también ahí nuevamente volvemos a la audiencia y es, te entiendo a vos y como entiendo que yo le hablo a cierto tipo de persona y que posiblemente tú no eres, todo bien. En cambio, si yo siento que mi audiencia es todo el mundo y yo quiero llegarle a todo el mundo, termino vendiendo incluso mi esencia al mejor postor y no termino pues haciendo nada porque me pierdo yo, pierdo la audiencia, pierdo el negocio, pierdo todo. Uno cree que gana intentando ganar más, pero termina perdiendo intentando ganar más. ¿Sí o no? Estamos totalmente de Para eso acuerdo. te trae, para que estuviéramos de acuerdo. De acuerdo, 100%. Dani, bueno, ya vamos a ir cerrando. Te conté que teníamos una última sección que se llama La Última Neurona y Ok. que te iba a poner un reto, ¿te acordás? Sí. Bueno, acá está Estoy mi reto. nervioso. Ok. Preparado, yo te voy a dar 2 minutos fuera de cámara para que la gente no tenga que, Bueno, gracias. no tenga que esperarte los 2 minutos, pero te lo voy a leer en cámara y luego Sí. cuando pasen los 2 minutos volveremos. Preparado. Dice así. Te Mira que sí. llamaron de Rayo McQueen. ¿Manejas a Rayo McQueen de Sí, Cars? sí, sí, Listo. sí. Vamos a mirar que Rayo McQueen es real. Te llamaron de Rayo McQueen porque quieren hacer un reel para la gente que nunca ha querido un deportivo convertible, pero quieren que empiece a quererla. Que la gente que no ha soñado con deportivos empiece a soñar con ellos. Sí. ¿Qué historia contarías y cómo harías ese reel? Listo, voy a empezar a contar los minutos desde ya. Vamos a salir de Listo. cámara, entonces puedes hacer cara de pensando. Y cuando pasen los 2 minutos te aviso. Listo. Listo. Pero creo que ya sé. Sí, no Sí, necesitas 2 no minutos. necesito 2 minutos. ¡Wow! No. ¿Cómo así? ¿Contratado? Ya, ¿Contratado? Listo, contratado. Hágale No, pues. primero, ¿cómo convencer a la gente de un carro deportivo? Yo siento que la gente en la cabeza piensa que un carro deportivo es un carro para aquel que compite. Sí. Y no, un carro deportivo es aquel que genera sensaciones. Entonces, primero es entender qué sensaciones genera un carro, que en el caso de un vehículo deportivo, un vehículo convertible, es sentir el aire, sentir el pavimento, entonces la suspensión es más firme, entonces que la gente entienda cuáles son los elementos que hacen un carro más divertido. Y después mostraría cuáles son las reacciones posibles de un vehículo con estas características, que son reacciones que se van a obtener independientemente de si uno es una persona que está en el mundo del deportivismo o no, porque la adrenalina y las sensaciones, que literales sensaciones es sentir, es escuchar el motor, es sentir la suspensión, es sentir el viento. Y a mí me gusta mucho explicar el deportivismo de los carros como un avión es muy rápido, pero no es deportivo porque tú no sientes nada, a menos que haya turbulencia. Pero en términos generales, tú vas a 800 kilómetros por hora y tú vas en tu silla, te puedes parar. Pero tú vas en una lancha a menor velocidad, pero sientes cada ola, sientes el aire, entonces estás sintiendo sensaciones que te dan adrenalina. Eso es un carro deportivo, eso es un vehículo realmente deportivo y con seguridad que Rayo McQueen va a despertar muchas sensaciones y poder mostrar la gente cómo reacciona ante un vehículo con estas características va a hacer que la gente se emocione por este mundo que es increíble también para los que nunca han tenido que ver con el deportivismo. Hoy me siento muy feliz de haberte invitado porque mira que te puse este reto que vos no lo sabías y yo tampoco sabía cómo iba a salir. Mira que te iba a dar 2 minutos y no los querías. Y mira que
todo tu discurso y todo tu cuento está fundamentado en el otro. ¿Qué siente el otro? ¿Cómo le explico al otro cómo se va a sentir? O sea, que realmente sos un referente de que el contado gracias, tiene que estar en el muchas gracias. centro. Quedo maravillada con esta historia, Dani. Muchas Gracias. gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Y ya puedes volver a tu mundo real. Ay, muchas gracias. No, pero disfruté mucho estar acá. Yo hablo demasiado, pero de verdad que me encanta hablar de esto, me encanta aprender. Hoy aprendí demasiado. O sea, siento que tú tienes una estructura muy bonita de cómo entender a una audiencia, que es un mundo súper amplio y súper complejo. Y qué bueno haberlos acompañado hoy aquí. Muchas Un gracias, placer. Dani. Con eso que dijiste, que aprendiste mucho, yo también aprendí mucho. Y también lo otro que me parece muy hermoso y por otro motivo por el que te invité es tu pasión. Ay, Yo muchas siempre cuando gracias. cierro este podcast regalo una frase. Y la frase que traje hoy es que si un cuento no emociona, no tiene cómo emocionar. Y yo creo que tú tienes eso, tu cuento emociona más allá de por lo que habla, por la forma en la que lo hablas y la pasión que transmites. Así que muchas Ay, gracias. muchas gracias. Chao.